Les agradezco por la invitación a ustedes. La verdad que es muy lindo que nos tengan en cuenta para este tipo de cosas y la verdad que me alegra muchísimo poder estar hablando hoy acá. Así que la verdad que es un placer poder hacerlo y en marco de la educación en las ciencias naturales, que por ahí no es eh, digamos, pensándolo en mi formación secundaria, uno nunca, por ahí, estos temas nunca aparecen y la verdad que está buenísimo que estén explorando este tipo de temáticas que ojalá que lleguen al aula, por ahí no todas, pero por lo menos alguna cosita chiquita, ya con eso sería un montón. Así que bueno, le agradezco a toda la comisión, en especial a Analia, que fue con la que estuve hablando, pero bueno, a todos por la invitación. Eh, mi idea, como estuvimos hablando con Alería, es hacer más un conversatorio. Yo les tenía la idea de presentarles unas pequeñas conceptos teóricos sobre líquenes, más que nada porque la información que hay seguramente es muy poca y generalmente uno no los conoce tanto. Pero mi idea es que después de esta presentación, que esto sea como más una charla y que nos pongamos a discutir o a hablar o si tienen dudas, empezar a sacar dudas. Así que todo lo que les parezca lo podemos ir hablando, que para mí sería creo que lo más rico de todo. Así que paso a presentar la presentación. Bueno, mientras tanto, entonces, comentarles que en el chat pueden escribir, pido la palabra, ¿sí? Si no, bueno, así nos organizamos con el conversatorio, si no, simplemente escriban sus preguntas o inquietudes que oportunamente serán transmitidas a Renato. Por las dudas te aviso que está silenciado tu micrófono, Renato. Ahí está. Me parecía que había algo que no estaba funcionando. Eh, mm, bueno, ¿se ve bien ahí? Sí, perfecto. Listo. Bueno, vamos a arrancar hablando un poquito sobre líquenes. ¿Y qué es un líquen? Líquen, van a encontrar muchas definiciones de qué es un líquen. Ha cambiado a lo largo de los años, sigue cambiando incluso hasta el día de hoy. Yo me gusta pensarlo, me gusta definirlo como un organismo formado por una simbiosis entre un hongo, que generalmente se le da el nombre de micobionte, y un compañero fotosintético o fotobionte. Este compañero fotosintético puede ser una alga verde, generalmente en los grupos de las clorofitas, o una cianobacteria, que son, también les pueden conocer como cianofitas, son organismos también fotosintéticos. Esa es la simbiosis básica, porque después esto se puede complejizar un poco más, porque el líquen puede estar formado por más de un hongo, incluso de grupos bastante diferenciados uno del otro, y también puede estar formado por varios componentes fotosintéticos, o sea, varios compañeros, pueden ser de distintas especies dentro del mismo grupo de clorofitas, o también pueden ser cianobacterias y algas verdes. En este tipo de grupo, por ejemplo, aparece una estructura que se llama cefalodios, donde van a estar ubicadas las cianobacterias. O sea que es un gran conjunto de distintos organismos, dependiendo de la especie van a haber más o menos, entonces es bastante complejo ya la simbiosis. Habrán visto que por ahí escucharon alguna vez, hace un par de años, se decía esto de que había más de un hongo,
formando la simbiosis. Eso solamente se da en algunos grupos, en una familia, donde hay una levadura metida dentro de la simbiosis del líquen, que también participa en las rutas metabólicas. Entonces, un líquen es un organismo bastante complejo. Incluso hasta el día de hoy, los últimos investigadores lo que proponen es que un líquen en realidad es como un mini ecosistema, porque no solamente son el hongo y el alga, sino que también dentro de esto hay microfauna, hay otros hongos, hay grupos de bacterias, hay muchísimos otros organismos que están asociados al líquen en sí. Entonces, algunos investigadores lo tienden a pensar más como un microecosistema. La particularidad de esta simbiosis, de esta unión, es que el talo, o sea, el cuerpo del líquen, solamente se conforma cuando tanto el hongo como el alga están unidos. Si el alga y el hongo no están unidos, no pueden tener esa estructura, esa forma estable o esa fisiología, porque no solamente tienen una forma particular, sino que la fisiología del líquen es única de la simbiosis, no se repite entre los organismos, entre ni el hongo ni el alga. Entonces, los organismos por separado no pueden tener estas estructuras. Entonces eso es lo que lo hace único también, ¿no? No solamente es una simbiosis, sino que todo lo que se forma de esa unión es única del líquen. Bueno, como son en parte hongo y en parte alga, están ubicados dentro de lo que es el reino fungi, principalmente porque el que realiza la reproducción sexual es el hongo. El alga pierde su capacidad de reproducción sexual, solamente se reproduce de forma sexual, entonces el que lleva el nombre de la especie siempre es el hongo. Si bien el hongo en vida libre, o sea, sin el alga, no puede vivir. Se estima que hay alrededor de 20.000 especies a nivel mundial y obviamente hay muchísimas áreas del mundo que no están exploradas y al día de hoy se están describiendo especies continuamente, o sea que este número es muy estimativo y seguramente ya está superado incluso. Y en Argentina se cuenta con más de 1.600 especies, también hay muchas áreas de nuestro país que están poco exploradas, así que este número seguramente es muy bajo también. ¿Y dónde podemos encontrar líquenes? Bueno, los líquenes son organismos autótrofos porque al ser una simbiosis entre un hongo y un alga, el alga realiza la fotosíntesis, así que donde solamente lo único que necesitan es un poco de luz y un poco de agua para realizar la fotosíntesis. Además que muchos de ellos están adaptados a poder crecer en ambientes extremos, por lo que los vamos a poder encontrar en prácticamente todo el mundo. O sea, cuando digo prácticamente todo el mundo, es prácticamente todo el mundo, y seguramente si ustedes salen y hacen un par de cuadros, salen de su casa y van a ver una pared o ver un árbol, lo más probable es que encuentren un líquen. Así que los podemos encontrar en todos lados. Los podemos encontrar en las selvas y en los bosques, creciendo sobre los troncos de los árboles, o en algunos casos también sobre las hojas. Los podemos encontrar creciendo sobre la roca, en lo que son en sierras y en montañas. Los podemos encontrar creciendo en la Antártida y en el Ártico, también creciendo incluso bajo varios meses bajo la nieve, resisten las temperaturas. Acá se puede ver todo lo que es de color naranja, van a ver todo lo que es naranja es líquen. Acá sobre lo que está durmiendo el oso polar, está durmiendo sobre una almohada de líquen. En los desiertos también los podemos encontrar, como dije, algunos tienen adaptaciones para condiciones extremas, así que se pueden encontrar en desiertos. Acá pueden ver todo lo que es de color naranja, son líquenes. Lo podemos encontrar en las costas marinas, acá justo está muy clara la imagen, pero se pueden ver los manchones amarillos. Los manchones negros también son de un líquen. Esto está tapado por agua marina en intervalos de tiempo.
así que también los podemos encontrar en costas marinas. Los podemos encontrar en ríos y arroyos, estos dos circulitos verdes que ven ahí, que parecen dos ojitos, son, son dos individuos, dos líquenes. También en este caso están sumergidos y seguramente estén sumergidos durante bastante tiempo, pero también se los pueden encontrar en ríos y arroyos. Y también los podemos encontrar creciendo sobre ciudades. En este caso lo que están viendo ahí es un edificio pintado de color amarillo. Esto es muy común de ver, por lo menos en lo que es la región pampeana acá de Argentina, donde van a ver edificios de colores amarillos, que ese es un líquen que se llama Flavoplaca austrocitrina. También, o sea, si vemos un árbol también vamos a verlo creciendo, pero a veces uno no se da cuenta y esto en los edificios es súper común de encontrar. Y los líquenes, ¿qué función cumplen dentro de un ecosistema? Porque no solamente son organismos conocidos por ser simbiontes. Dentro del ecosistema, ¿qué hacen los líquenes? Bueno, dentro del ecosistema podemos decir que son productores primarios. O sea, al igual que una planta, como dijimos recién, hacen fotosíntesis. Y al igual que una planta o un vegetal cualquiera, son también productores primarios dentro del ecosistema. O sea, están en la base de lo que son las cadenas alimenticias, transformando el dióxido de carbono, el agua y la luz solar en compuestos más complejos, compuestos orgánicos como los almidones. Acá pueden ver un pequeño cortecito donde podemos ver el tejido del hongo y las algas metidas dentro, que van a ser las encargadas de realizar la fotosíntesis, en este caso. Después también son fijadores de nitrógeno. Los ciclos de nitrógeno, seguramente o por ahí saben, hay una parte del ciclo de nitrógeno donde microorganismos atrapan el nitrógeno que está en la atmósfera y lo transforman en nitrógeno orgánico, que después entra dentro de lo que es el ciclo de nutrientes. Los líquenes, como dije al principio, tienen una simbiosis con lo que es una cianobacteria. Las cianobacterias tienen la capacidad de absorber nitrógeno de la atmósfera y transformarlo en lo que es nitrógeno orgánico. O sea que no solamente microorganismos, en este caso, bueno, tenemos un organismo simbionte, pero podemos encontrar este tipo de líquenes, que son de colores oscuros, medio marrón a negro, medio gelatinosos cuando llueve, que en este caso es un Leptogium, se llama así el género. Este tiene simbiosis con cianobacterias, por lo que es capaz de tomar ese nitrógeno de la atmósfera y fijarlo a nitrógeno orgánico. O sea que están dentro de los ciclos de nutrientes también. Son parte de la dieta de muchos animales. Justo los líquenes tienen también muchas sustancias que se llaman sustancias liquénicas o metabolitos secundarios, que muchos de ellos son sustancias antiherbivoría. Entonces, la gran mayoría de los animales, la gran mayoría de los vertebrados, tratan de no comer líquenes porque estas sustancias antiherbivoría pueden causarles algunos problemas. Pero hay muchos animales que son capaces de comer. Un ejemplo sudamericano es nuestro guanaco, que está en toda Sudamérica, pero en lo que es la parte del desierto de Atacama, como hay tan poco material para comer, gran parte de su dieta, aproximadamente un 40% de su dieta, puede llegar a ser líquenes. O sea, en ese tipo de ecosistemas donde no hay prácticamente nada, los guanacos van a comer líquenes. Obviamente en ambientes más benignos, si nos vamos un poquito más al sur, ¿no? En el desierto de Atacama, los guanacos van a reducir su cantidad de consumo de líquenes, llegando por ahí hasta el 2%. Pueden seguir comiendo, pero siempre van a encontrar algo un poco más tierno para comer. Otros ejemplos de esto son el caribú en la tundra, donde en invierno parte prácticamente el 60% de la dieta de este animal, de los renos y del grupo de vertebrados, es líquenes, o sea, son muy importantes en parte de su dieta.
Y después hay muchos animales, insectos principalmente, que se alimentan de líquenes también. Por ejemplo, también los caracoles, las caracoles y las babosas pueden llegar a consumir líquenes también. Así que también forman parte de la dieta de algunos animales. También son utilizados por algunos animales para formar sus nidos. Por ejemplo, los picaflores o colibrí suelen tapizar todos sus nidos con líquenes para camuflaje, pero también porque el líquen es un organismo poiquilohídrico, por lo tanto puede absorber agua, entonces ayuda a secar a los pichones. Y con estas sustancias antiherbivoría también hay algunas otro tipo de sustancias que son sustancias que ahuyentan a los insectos, podríamos decir, entonces se cree que pueden servir para poder espantar un poco lo que son los posibles parásitos, ectoparásitos principalmente. Son refugio también de muchos otros animales, como insectos, arañas principalmente, algunos insectos cazadores, como de vuelta, como son un grupo de organismos que muchos no son comidos por los herbívoros, pueden estar seguros, metidos dentro del líquen, que muy raramente algún animal se los va a comer su refugio. Y también son formadores de suelo. Esta es una imagen de Tandil, donde pueden ver en la base de la roca una acumulación de un suelo o protosuelo que estaba en formación, y sobre este todos los líquenes. Los líquenes forman o ayudan en la formación de suelo en distintas etapas. O sea, son colonizadores primarios. Generalmente cuando aparece una roca, por ejemplo una colada de lava, o cuando se retiran los glaciares y dejan esa roca desnuda, los primeros en llegar son líquenes. Los líquenes, al solo necesitar luz y agua, pueden crecer sobre la roca pelada prácticamente, y ayudan a irla rompiendo de a poco. O sea, imagínense que esto es un proceso muy lento, de miles de años. Entonces empiezan a romper un poco esa roca por la excreción de metabolitos secundarios, que pueden ser algunos ácidos. Esos ácidos empiezan a romper un poco la roca, empiezan a llegar a otros organismos, incluso algunos líquenes más complejos, que se empiezan a meter en las grietas de la roca, y se va formando un sustrato que empieza a romperse, a degradarse un poco la roca, lo que permite la llegada de otros organismos, pero también funcionan en la forma en que van atrapando, como en este caso, partículas de suelo, van englobando partículas de suelo dentro de sus estructuras, que tienen como unas estructuras tipo raíces muy chiquitas que se llaman ricines, van atrapando esas partículas de suelo y el mismo sobrecrecimiento en capas del líquen va generando que se vaya acumulando tierra, como es el caso que se ve en esta parte. Y después también no solamente son formadores de suelo, sino que también son protectores del suelo. Por ahí algunos de ustedes conocen lo que son las costras biológicas, que son unas comunidades de microorganismos, algas, hongos y líquenes también, briofitas, que crecen sobre suelo y que son protectores, porque se va formando ese suelo y también van evitando que se destruya ese suelo. En algunas áreas es bastante común de ver, por ejemplo en las zonas de sierra se puede llegar a encontrar a los líquenes creciendo sobre los suelos y ayudando a la formación del mismo suelo y a que no se pierda material también. Esto es algo que se está estudiando en los últimos años, esto es bastante nuevo para nuestro país, pero hay un grupo de gente que lo está haciendo, y porque la realidad es que es bastante importante, o sea, no perder suelo, pero esos organismos que nos están ayudando a no perder suelo, los líquenes no son por ahí tan conocidos. Bueno, desde el punto de vista de lo humano, podríamos pensar para qué nos pueden servir a nosotros, o qué usos les fueron dando. Bueno, los líquenes
por ahí lo más conocido, que son indicadores de la calidad del aire. Al no tener una cutícula o una protección impermeable, como si tienen las hojas de los árboles, por ejemplo, todo lo que está en el aire pasa a través del talo del líquen. Esto produce que si hay, por ejemplo, una fuente de contaminación del aire, como una fábrica, una chimenea de una fábrica, el humo pasa por ahí y puede generar varias cosas. Uno puede ser que muera el líquen, porque los contaminantes lo mataron, y otro puede ser que el líquen empieza a poder bioacumular las sustancias que están en el aire. Entonces podemos utilizarlos, acá lo que vienen en la imagen se llaman bolsas de trasplante, donde se toman líquenes de un lugar y se llevan a otro lugar, por ejemplo, porque no están, no sabemos por qué no están ahí, y se dejan, si hay una fuente de contaminación, después se llevan al laboratorio, por ejemplo, y se ve la cantidad de metales pesados que acumularon en ese lugar. Son unos muestreadores pasivos del aire. Se utilizan bastante porque su costo es muy bajo y da muy buenos resultados. Hay varias personas, por ejemplo, hay un chico, Juan Hernández, que está en Catamarca y los está utilizando para poder ver el efecto de las minas y cómo las minas liberan metales pesados al aire, por ejemplo, y él puede encontrar esos metales dentro de los líquenes, como un tipo de mostrador pasivo. Después podemos también utilizarlos como indicadores de la calidad de bosques, por ejemplo. Los líquenes también no solamente son sensibles a la contaminación aérea, sino también son sensibles a los cambios. Por ejemplo, en los cambios en la luz que entra un bosque, en la humedad que en un bosque. Entonces, si nosotros podemos plantear, por ejemplo, que hay queremos saber, estamos en un manejo de los bosques, por ejemplo, para restauraciones, por ejemplo, ecológicas, podemos encontrar alguna especie que nos puede indicar si ese bosque tiene las condiciones que debería tener. En Europa, por ejemplo, lo que se hace es utilizar esta especie que están viendo ahí, que se llama Lobaria pulmonata, o pulmonaria, perdón, para ver si el bosque está recuperándose. Cuando esta especie empieza a crecer en el lugar, significa que la restauración está yendo bien porque las condiciones ambientales son las necesarias para poder considerar que el bosque está madurando o que está teniendo las condiciones ambientales que debería tener. Por ejemplo, este tipo de líquen no crece en lugares muy soleados, con poca humedad, entonces en lo que es el borde de los bosques o en bosques recién talados no lo vamos a encontrar, pero en bosques que se ha mantenido la humedad, la cantidad de luz bastante baja, o sea, bosques más viejos, eh, Lobaria pulmonaria va a ser una especie común de encontrar. También pueden ser fuente de alimento para los humanos, aunque no es lo más común. Hay algunos líquenes que se utilizan como alimento, este que están viendo ahí, se le suele llamar musgo de Islandia, es una especie que se llama Cetraria islandica, y en los países nórdicos se utiliza para darle gusto a algunas cosas, un gusto más amargo, por ejemplo, se utiliza hasta para, como dice ahí, para mezclar con chocolate, se utiliza para hacer una bebida alcohólica también. En Japón se come como en los casamientos se utiliza una de las especies que se llama umbilicaria como una especie de, de canapé, pero solamente para el momento del casamiento. En los países China, Tíbet, toda esa zona, se pueden utilizar también como tés, para darle sabor a los tés. Es muy variado. Acá en nuestra zona no se utiliza como alimento. Nunca los he probado, tal vez son bastante amargos, o me imagino que son bastante amargos para probar, pero eh, por lo menos acá en Sudamérica como alimento no se utiliza.
Fuentes de pigmento se han utilizado históricamente para obtener algunos colores. Uno de los falsos púrpuras, justo acá pueden ver abajo unas telas teñidas de púrpura con su correspondiente líquen ahí. Uno de los falsos púrpuras se utilizaba en la antigua Roma. Como sabrán, en la Roma el púrpura era para las clases sociales más altas, principalmente para los más ricos y los políticos. Ese era el púrpura más caro, pero después también había algunas púrpuras de imitación que se utilizaban o se conseguían con algunos líquenes. Algunas de las telas de los clanes de Escocia, de los tartán de Escocia, también se tenían con líquenes, o sea que han sido utilizados bastante para la tinción de algunas telas. Y después tenemos lo que es su faceta medicinal. Hay algunas especies que se venden en arboristerías con usos medicinales. Esta es una bolsita de yerba de piedra, que la especie es Unea ambioclada, que se comercializa en Uruguay. Se puede comprar y se vende como un té para dolores de garganta. Esta especie, Unea ambioclada, tiene ácido úsnico, y el ácido úsnico es un bactericida, por lo tanto, para dolores de garganta causados por anginas, por ejemplo, es recomendado porque te limpia esa parte solamente con un té. También se utiliza o se han utilizado para las heridas con la misma función, o sea, al tener estas capacidades antibactericidas, se utilizaban para tapar heridas, para curar heridas y para que no se infecten. Pero son usos más, salvo esta bolsa que es un poco más industrial, generalmente son usos más artesanales. No hay cultivos de líquenes, por ejemplo. Todos los líquenes que se vendan desde esta forma o que se utilicen son tomados de la naturaleza, no hay cultivos. Por lo tanto, no los hace o no les da un valor muy importante a nivel industrial, porque no se pueden generar grandes cantidades o insumos masivos, por así decirlo. Y después, bueno, como estamos en un congreso de educación, me puse a pensar un poco cómo entran dentro de lo que es la educación. Generalmente, desde mi experiencia, lo que es la currícula de educación secundaria, terciaria e incluso la currícula universitaria, los pasan por alto. O sea, yo por lo menos en mi experiencia, la secundaria solamente los vi como ejemplo de simbiosis, pero ni siquiera sabía muy bien cómo eran. Y en universitaria yo soy biólogo de formación y prácticamente tampoco los vi. Recuerdo haber tenido una sola clase en una materia sobre líquenes y generalmente la función ecosistémica siempre se ve como son simbiontes. No se da todo esto que les dije de considerarlos como organismos eh, como formadores de suelo o como fijadores de nitrógeno, o sea, que participan en el ciclo de nitrógeno, que son organismos fotosintéticos. Generalmente se pasa por alto cualquier tipo de currícula, no solamente, o sea, con toda la gente que he hablado, siempre pasa lo mismo, o sea, muy pocos conocen lo que es porque obviamente hay una falta de información. Y esa falta de información viene traída por lo que es la falta de especialistas. O sea, hay muy pocas personas a nivel mundial también, o sea, no solamente a nivel argentino, sino a nivel mundial, no hay muchos especialistas, hay muy poca información base, hay muy poca información de algunas provincias acá de Argentina, por ejemplo, no se sabe prácticamente nada. Cuando estábamos hablando de dar esta charla con Analía, yo le decía, toda la zona donde estás vos, el norte de lo que es Santa Fe, Chaco, es prácticamente un agujero negro de información, no hay nada, no se conoce prácticamente nada, y obviamente el material de divulgación es muy raro y muy escaso. Actualmente hay una sola guía de campo, digamos, fotográfica, que es para lo que son los bosques andino-patagónicos, después para lo que es el resto de Argentina.
no hay material de divulgación, o sea, no hay algo que se le pueda dar a una persona común sin formación para que vaya a ver, como si hay guías de aves, por ejemplo. Lo que todo hace que sea más complejo y obviamente que eso complejiza poder armar proyectos educativos en relación a los líquenes. Además que obviamente la identificación es bastante compleja y la terminología con la que cuentan los líquenes es bastante única para el grupo, dentro de lo que es la micología, o sea, todos los especialistas en hongos, generalmente los que son especialistas en hongos no liquenizados no se meten con los líquenes porque toda la terminología y la forma de trabajar con los líquenes es bastante única para el grupo. Entonces, incluso dentro de lo que son los micólogos, por ahí es muy difícil poder encontrar alguien que se anime o que quiera trabajar con eso. Entonces, eso hace que todo sea muy, muy difícil, pero bueno, no solamente son cosas malas, también yo lo que pensaba era, ¿qué tienen bueno, no? ¿Qué tienen de bueno? ¿Por qué darlos en la educación o hablar de educación con líquenes? Y lo primero que pensé es que se pueden encontrar en cualquier lado. Si uno se pone a buscarlos, va a encontrar sí o sí en cualquier parte. Los podemos encontrar creciendo sobre una pared. Además, como no tienen estacionalidad, o sea, no es como las plantas que van a tener hojas en una época del año o los hongos no liquenizados que van a tener el cuerpo fructífero en una época del año. Acá los líquenes siempre van a tener siempre van a estar fotosintéticamente activos, van a tener estructuras reproductivas, van a estar presentes. Si bien es difícil identificarlos a nivel especie, es fácil poder encontrarlos en cualquier lado y decir, bueno, esto es un líquen. Y después también me imaginé, esto lo hablaremos ahora, me imagino son organismos que al estar involucrados en tantas funciones dentro del ecosistema también disparan muchos temas, ¿no? Como el de la contaminación, saber si un lugar está contaminado o no está contaminado, eso nos lleva a pensar en muchas cosas, en la estructura del ambiente, en qué tipo de ambiente estamos, en las relaciones interespecíficas también que se dan, porque uno cuando empieza a ver eh, los líquenes, cuando empieza a buscar o a mirar un poco más, empieza a encontrar toda una microfauna que está asociada a los líquenes, toda una microflora también que está metida ahí, o sea, empieza a encontrar un montón de otras relaciones. No siempre es el árbol y el venado comiendo las hojas, también podemos empezar a pensar un poco más a nivel micro, ¿no? A nivel con lupa. No sé, yo las experiencias que he tenido, los chicos se han fascinado solamente por mirar con la lupa y ver que eso tan chiquito, una lupa se ve tan grande y hay tantas cosas para ver dentro de eso. Pero bueno, esas han sido mi experiencia. Igual esto me encantaría que me digan ustedes qué piensan más que nada. Esto es como lo que se me ocurrió a mí. Eh, pero bueno, como esto es un conversatorio, ahora creo que llega la parte más interesante y la mejor parte, que es nosotros hablando. Así que bueno, les agradezco muchísimo primero la invitación y después también, bueno, la atención que me prestaron. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado y vamos a la parte más linda. Muchísimas gracias, Renato. Y me quedo con el emoji ese, eh, tomando el líquen, que en realidad tenemos que tratar de llevar a la escuela. Los líquenes no son plantas, por favor, porque parecería que, o lo que en realidad el común de la gente piensa que son plantas, y en realidad tenemos que comenzar a desterrar un poco y enseñar cómo es realmente, ¿sí? Eh, hay una persona acá en el chat, ustedes los invito a los que están participando de este conversatorio que por favor, si quieren tomar la palabra, lo puedan ir haciendo y si no pueden dejar los comentarios. Acá, por ejemplo, Alejandro Oriolo dice actividad exploratoria con respecto a lo que vos estabas refiriéndote a cómo se puede llevar a cabo o cómo se puede
abordar esta temática en las aulas, ¿sí? Y es más que nada pensar en una salida de campo. Entonces, pensaba en algunas recomendaciones que por ahí nos podrías dar a nosotros, como acá hay futuros docentes y también hay docentes, de qué podríamos, aparte de la lupa, por ejemplo, qué podríamos utilizar, y en este caso yo pensaba si solamente, ya que es tan complicado poder identificarlos a simple vista, si podríamos referirnos a, por ejemplo, a que reconozcan la forma del talo, por ejemplo, empezar por ahí. Bueno, la pregunta está buenísima. Primero, como recomendaciones, prácticamente lo único que incluso la mayoría llevamos al campo cuando trabajamos con esto son bolsas de papel. Bolsas de papel que se compran en cualquier lado, o si no las fabricás vos con papel de diario o con papel que te sobra de alguna cosa. Los líquenes son organismos bastante resistentes, tanto a la falta de luz como a la falta de humedad. Entonces se pueden juntar, los metes dentro de una bolsa y pueden durar años ahí. O sea, no se te van a pudrir, no hay que secarlos. Yo lo único que hago normalmente es, cuando vuelvo del campo, los meto en el freezer por si hay algún bicho para que no se, para tratar de matar el bichito, que incluso igual sobreviven varios. Así que es muy sencillo eso, para hacer salidas al campo, a una plaza, afuera de un colegio, se pueden remover con una navajita de la corteza, sin lastimar el árbol, y ya con eso se puede guardar, ver al otro día, a la otra semana, al otro mes, no va a haber ningún problema. Así que la descomposición del líquen no va a pasar nada. Y después se pueden reconocer formas, eso es más sencillo de reconocer, como dije, por ahí las especies son complejas, pero podemos mirar, por ejemplo, hay tres formas básicas que son más fáciles de, de reconocer, que está el que está más pegado a la superficie, que se llama crustoso, el que está un poco más levantado, se pueden llegar a ver incluso hasta raíces chiquititas que se llaman ricines, es el folioso, y el otro que es como un arbustito, se llama fruticoso, ya con las mismas formas se pueden llegar a identificar por lo menos esos tres niveles, y van a ver, bueno, distintos tamaños, y obviamente si tienen lupas de mano, aunque sean las lupas grandotas, sirven, si no, como digo, se pueden recolectar y por ahí en el colegio, si tienen alguna lupa más grande, se pueden ver, o se pueden hacer directamente cortes con una gilet a mano alzada, que es lo que hacemos la mayoría que trabajamos con esto, no es nada muy sofisticado, una gota de agua, porta, cubre, se aplasta eso que cortaste y lo ves en el microscopio y puedes ver las algas, podés ver las esporas del hongo si encontrás el apotecio, las algas las vas a ver seguro, o sea que se puede cortar y poner sin ningún tipo de preparación, o sea, no necesitas poner ningún químico, nada, porque ya con una gotita de agua corta y cubre, ya lo puedes ver en el microscopio, o sea que es bastante sencillo eso, en ese caso. Y incluso hay algunas especies, y no me metí mucho en esto, pero hay algunas especies que tienen reacciones químicas, como es que tienen muchos metabolitos secundarios. Esos metabolitos secundarios se pueden ver, o se puede hacer una prueba simple que se llama una reacción química de punto, donde se puede hacer una reacción química con lavandina o con hidróxido de potasio, que es muy sencillo de conseguir. Hay algunas especies que se le pone una gotita de hidróxido de potasio y cambia el color totalmente. Entonces, a eso también puede llevar a ver para, por ejemplo, ver sustancias químicas que pueden llegar a tener, se puede incluso explicar la misma reacción que está pasando ahí, si se conoce aproximadamente por ahí la familia o algo de eso, se puede conocer incluso esa parte, la parte química básicamente se puede ver. Así que hay cosas, igual me imagino que ustedes tendrán muchísimo más ideas de qué pues, se puede llegar a hacer dentro del aula. Muchísimas gracias por tus aportes, Renato, la verdad que muy interesantes. Se trabaja poco con los líquenes, por eso la verdad que
Yo estoy muy, muy feliz con esto porque de acá realmente va a comenzar a aprenderse la chispa de cómo poder seguir trabajando con estos contenidos que son tan importantes, ¿sí? Así que, buenísimo. Voy a decir que la pregunta esa que había tomado, esa idea que surge, que yo había leído de Alejandro Oriolo, es en realidad de Jorgelina, ¿sí? Está ahí con la computadora de su hermano, así que si querés podés activar tu micrófono, Jorgelina, no hay ningún problema, obviamente serás bienvenida. Si querés hacer alguna consulta más, o en realidad era una idea tuya y yo tomé esa idea para poder hacer esta pregunta. Pero si querés preguntar algo, bienvenido sea. Bueno, perfecto. Una de las cosas que por ahí quiero preguntar también, después voy a comenzar a tomar las preguntas que van haciendo en el chat, es con respecto a ese mini ecosistema que vos te habías referido. Uno cuando observa líquenes, ¿sí? Suele observar que hay varios líquenes unidos o cercanos. ¿Se puede decir que también es como que habría una asociación de líquenes, que no hay uno solo, sino que hay varios Y digamos, la zona cuando del... son de la misma especie y son de este grupo de crustosos, generalmente cuando se los ve creciendo sobre la roca, se puede ver que se van uniendo. O sea, primero se ven como circulitos separados, a medida que van creciendo se chocan las puntas y se unen. Si lo vemos, por ejemplo, si son de distinta especie, lo que va a pasar es que pueden competir uno arriba del otro, o si lo vemos, por ejemplo, sobre un árbol, vamos a ver que como ahí ya hay un poco más grandes, los foliosos, digamos, están ahí, empiezan a crecer, a competir uno arriba del otro, y van como sobrecreciéndose y se van tapando. Entonces hay un autor que se llama Seward, que tiene muchos trabajos de esto, y uno de ellos dice, es una guerra en cámara lenta. O sea, van tapándose, pero a un nivel de lentitud muy alto, que nosotros no nos llegamos a dar cuenta, pero sí, van compitiendo para sacarse la luz uno al otro. Bien, perfecto. Y bueno, como podemos ver, hay colores bellísimos que se pueden observar. Entonces acá, por ejemplo, Margarita Oliva pregunta a qué se deben la diversidad de colores de los líquenes. Bueno, eso responde a varias cosas. Uno, por ejemplo, son los metabolitos estos secundarios que tienen algunos. Muchos de esos colores, por ejemplo, los más naranjas, pueden deberse a lo que es la tranorina, que es un pigmento de colores naranjas, pero dependiendo el metabolito secundario que tienen es, por ejemplo, algunos colores. Estos colores pueden servirle, o estas sustancias secundarias pueden servirle, por ejemplo, para resistir mejor la alta radiación. Entonces, a veces en ambientes muy soleados vamos a ver más de colores amarillos, naranjas, y si, por ejemplo, vemos la misma especie en ambientes un poco menos soleados, podemos llegarla a encontrar incluso de colores más grisáceos. Así que corresponden un poco a lo que son los metabolitos secundarios y un poquito también a lo que es el ambiente en el que está la especie. Bien, perfecto. ¿Solo necesitan luz y agua o toman minerales del sustrato? No, del sustrato prácticamente no absorben nada. Generalmente con en el agua de lluvia llegan a conseguir la mayoría de los nutrientes que necesitan. Estos que degradan el sustrato pueden llegar a sacar o a tomar algún nutriente del sustrato, pero principalmente es a través del agua de lluvia. Eh, También los que están apoyados sobre el suelo, por ejemplo, que crecen sobre el suelo, puede ser que absorban algún nutriente o algún mineral desde el suelo, como hacen las plantas también. Algunos minerales del suelo lo van a sacar, pero, por ejemplo, los que están creciendo arriba de los árboles, como cualquier epífita, va
a utilizar solamente los nutrientes que hay en el agua de lluvia. Bien. Hoy te habías referido a que los líquenes son bastante complicados poder cultivarlos en el laboratorio a gran escala, diríamos, ¿sí? Con el tema... tiene que ver con que es bastante complicado en el laboratorio poder asociar a un hongo y un alga o una cianobacteria. O sea, que se dé in vitro, digamos, o en el laboratorio, es bastante complicado o más complicado que lo que se da en la naturaleza, diríamos. Sí, es bastante complejo el poder, primero porque la gran mayoría tiene un índice de crecimiento muy bajo, o sea, son organismos que tardan mucho en crecer, entonces es difícil poder cultivarlos, y además porque también las condiciones ambientales a veces son difíciles de replicar incluso en laboratorio, no hay muchos experimentos de crecimiento de líquenes en laboratorio. Los que se han intentado cultivar no crecen muy bien, es bastante complejo el crecimiento. Yo, por ejemplo, tengo un trabajo en el cual sembré las estructuras de reproducción del líquen y para empezar a ver crecimiento tardó 2 años prácticamente. Entonces, ya con eso, que prácticamente no creció nada, creció unos milímetros, eh, no es, no vale la pena, digamos, ponerse a ver cuánto, o sea, en el laboratorio, a menos que tengas, digamos, una capacidad de poder dejarlo varios años, la mayoría no, es preferible encontrarlos en ambientes naturales y medirles el crecimiento en ambientes naturales. Y el tema de cultivo, y esto también lo que lleva es que no se pueden industrializar, porque si no los podés cultivar, no podés darle las condiciones para generar una especie de campo de cultivo chiquito, nunca se pueden conseguir a nivel importante para la industria. La mayoría de los que lo obtienen incluso tienen que ir a los bosques. Hay muchos líquenes que se usan para hacer perfumes. Muchos de los perfumes más caros tienen uno de los compuestos que tiene un líquen, no recuerdo cuál es ahora, es un fijador de olores. Es uno de los mejores fijadores de olores, entonces solamente lo tienen los perfumes más caros. Y estos perfumes mandan a personas a buscar al bosque, a juntar líquenes al bosque, y lo que tiene es que van yendo por áreas, o sea, un año van a una, otro año van a otra y otro año van a otra, así van dejando descansar también para que se vuelva a repoblar, pero eso en los casos más buenos, por así decirlo. Después hay otros, en la India hay ejemplos donde los limpiaron totalmente de un bosque, o sea, los empezaron a sacar también para hacer un perfume, si no me equivoco, y barrieron todo el bosque. Pero esto es porque no se pueden cultivar o no sirve cultivarlos. Bien, muchísimas gracias, Renato, muy claro. Acá Paula Costa deja un par de preguntas. Bueno, acá está algo relacionado con lo que vos venías diciendo, que bueno, el hombre extrae, ¿sí? Indiscriminadamente. Y acá, por ejemplo, ella pregunta, ¿cuán grave es el impacto que sufrieron los líquenes con los incendios a lo largo del Paraná? Si se tiene algún relevamiento o alguna investigación con respecto a eso. Después, otra pregunta, ¿cuál es la relevancia de Jaucanigás o de los humedales del margen del Paraná para la conservación de líquenes? Bueno, justo de incendios, que ahora estamos sufriendo una cantidad gigante de incendios en toda Sudamérica, prácticamente no se sabe nada. Hay un solo trabajo hecho en Argentina, que es de Córdoba, de Juan Manuel Rodríguez, que hizo, y colaboradores, no solo él, pero donde relevaron
Y lo que se vio, por lo menos en su trabajo, es que después de los incendios las comunidades de líquenes se hacían más sencillas. Había menos cantidad de especies, había menos diversidad de especies. Entonces, comparado también con otros trabajos internacionales que han visto lo mismo, lo que está pasando, lo que la mayoría coincidía es en esto, que al incendiarse un lugar, lo que pasa es que se destruye toda la comunidad y lo que primero empieza a aparecer son especies más oportunistas, digamos. Entonces, la comunidad termina perdiendo la complejidad y en vez de tener 50 especies, empezás a tener 30 o 20 y dominan las especies más oportunistas. Incluso hay algunos trabajos, no de Argentina, pero sí de otros lugares, donde muestran que la madera una vez que se quema, o la corteza en realidad una vez que se quema, no sirve después para volver a aparecer para los líquenes. O sea, no pueden volver a crecer, porque cambia toda la estructura de la madera, toda la estructura de la corteza, y eso impide que los líquenes vuelvan a crecer. Incluso muchísimos años después, uno de los trabajos aparece que hay, después de 15 años, vuelven o sea, todavía no han aparecido líquenes sobre las cortezas quemadas. Y bueno, yo creo que cualquier conservación de cualquier ecosistema sirve para la conservación de los líquenes. El principal problema en la conservación de los líquenes es la destrucción del ambiente. Si el ambiente se destruye, no quedan líquenes. O sea, lo mejor que hay que hacer es conservar cualquier tipo de ambiente. Si se quiere conservar un bosque, al conservar el bosque se están conservando los líquenes. Si se quiere conservar un humedal, también va a haber árboles, va a haber líquenes, puede haber incluso líquenes acuáticos, dependiendo del humedal, pero puede llegar a haber. Entonces yo creo que cualquier ambiente o cualquier reserva es fundamental para la conservación de los líquenes. Bien, muchísimas gracias. Acá también Paula pregunta qué bibliografía recomienda para empezar a estudiar en profundidad líquenes. Y como para arrancar, hay un libro que lo pueden conseguir online en Biología de los líquenes de Barreno, no, líquenes de Munilios de Barreno, que es un libro que se puede descargar gratis, está en español, tiene un glosario muy desarrollado, tiene toda una parte introductoria sobre líquenes también muy linda, tiene toda una clave que no les va a servir mucho porque es una clave por ahí para España, pero toda la parte introductoria está muy buena, está muy bien desarrollado. Después acá en Argentina, si están cerca de lo que es Bosque Andino Patagónico, pueden buscar la guía fotográfica de Paso, que creo que está ahí en el chat, también Paso, que él, bueno, es la única guía que hay para Argentina hasta el momento, y por lo menos como para ir viendo algunas cosas, y después hay algunos trabajos, pero la gran mayoría son trabajos científicos, algunos trabajos que pueden buscar por ahí de Michelin y Ferraro que hay en los boletines de la Sociedad Argentina de Botánica, que también son gratis para descargar. Esos son trabajos más del lado de Entre Ríos, de Corrientes. Ahí hay un poco de información, pero creo que con el libro de Barreno ya hay un montón para empezar a arrancar y para empezar a leer. A ver si lo Buenísimo. encuentro. Mientras tanto, voy recordándoles que si quieren hacer alguna pregunta, pueden activar sus micrófonos tranquilamente. Y si no, bueno, van dejando sus comentarios, sus preguntas en el chat. Ahí les dejo, justo me puse. Ahí les dejé en el chat el link del libro de Barreno que está para descargar desde la Universidad de Valencia. Así que si quieren pueden bajarlo ahí. Muy bien, muchísimas gracias.
Hay una pregunta de Yanira Belmar que dice, de los líquenes crustosos, ¿cuáles son mejor para trabajar con liquenometría? Bueno, yo con la liquenometría tengo un montón de problemas. Generalmente, para los que no saben, la liquenometría es una técnica que se utiliza para medir el tiempo según el crecimiento de los líquenes. Se utiliza una especie que se llama Rhizocarpum geographicum y se ve, dependiendo del crecimiento del líquen, cuánto tiempo pasó. Se utilizó un poco en Europa, pero los últimos trabajos que están apareciendo están diciendo que la técnica en realidad no está sirviendo, porque se utilizan índices de crecimiento de Europa para poder medir cosas en Sudamérica. O sea, no. Si bien puede ser la misma especie, que incluso es bastante compleja de identificar, Rhizocarpum geographicum, porque hay varias especies similares, hay, digamos, una diferencia muy grande en el clima entre un lugar y en el otro. Entonces va a tener crecimiento diferente y además los trabajos que se han realizado generalmente no tienen bien identificada la especie. E incluso uno de los últimos trabajos, la principal crítica es eso. O sea, puede ser que estén midiendo otra especie que puede o no tener el mismo crecimiento que Rhizocarpum geographicum. Entonces es complejo. Yo, desde lo poco que he leído, la verdad que no, y apoyado por los últimos trabajos que están saliendo, no es una técnica que se está utilizando muy bien. Así que yo no la recomiendo por ahora. Bien, muchísimas gracias. Acá hay una pregunta interesante. Florencia Ansaldi. ¿Existe alguna manera de poder colaborar en el relevamiento de diversidad de líquenes de nuestra provincia? No sé qué provincia sos, pero dependiendo. Hay algunas. De ¿no? Santa Fe, puede Santa ser. Fe. Digamos, el principal problema es la identificación. Es complejo identificarlos. Por el momento te diría que no, a menos que puedas hacer algún curso en especial de líquenes que te animes a poder identificar o algo, o si hay algún especialista cerca para poder preguntar, digamos, es difícil. Entonces, a menos que alguien que pueda juntar material y enviárselo a alguien, pero también la agenda de cada uno puede ser bastante compleja. A veces te llegan pedidos de ese estilo y es difícil poder identificar porque uno tiene su propio trabajo, tiene sus propios proyectos y a veces por no quedar mal, digamos, es preferible por ahí uno puede llegar a quedar mal, pero bueno, a veces pasa. O sea, eh, es difícil, digamos, no sabría decirte, a menos que quieras hacer un curso de líquenes y que te largues a identificar por vos misma, no sé, pero, o a menos que puedas llegar a tener contacto con alguien, con algún especialista también. De vuelta, no hay muchos en el país, entonces eso también lo hace más complicado. Y con respecto a eso, Eh, ¿hay cursos como y para bueno, hay muy pocos cursos. A principio de este año, dimos un curso en Ushuaia, que la verdad que fue bastante gente, pero antes de eso, el anterior curso fue en el 2011. Son cursos pensados más que nada para estudiantes de posgrado. Eh, entonces, por ahí también, dependiendo la necesidad de las personas, por ahí si llega a haber mucha demanda, por ahí se puede pensar en algún curso, pero por el momento no hay un curso próximo a hacerse, porque no hay muchos estudiantes de posgrado tampoco para poder generar un curso. Ya que nombraste Ushuaia, te comento que Magellanic NT
te manda saludos desde allí. Y bueno, y dice muy bueno, y bueno, y dice que te haces fanático de los líquenes, muy recomendable, se lo sugiero, seguramente está hablando del curso que había hecho. Bueno, y hay personas que obviamente quisieran hacer el curso, así que bueno, te animamos, Renato, a que por favor organices un curso, vamos a estar todos interesados y participando, porque la verdad que acá también yo observo mucho, me encantan los líquenes, realmente me apasionan, así que observo mucho, sobre todo cuando voy al campo, y la verdad que hay una diversidad enorme y siempre quiero identificarlos y bueno, y no sé, así que la verdad que estaría muy bueno poder hacer este tipo de cursos. Acá también María Florencia dice, ¿sí? Que sería buena la idea del curso. Bueno, mirá, ya tenés cuántos candidatos Y participando. habrá que intentar algunos también. Pero bueno, también por el momento hay que aprovechar estos momentos para hacer la difusión y después sí se puede pensar en algún momento hacer algo. Igual también, no piensen que con hacer un curso es salís al campo y los identificás porque es bastante complejo y, y puede ser difícil. Incluso dentro de lo que son las zonas, a veces uno no, por ejemplo, a mí me traen líquenes de Chubut y es como que no, también me tengo que poner a arrancar a estudiar de cero. Entonces es muy variable una cosa de un lugar del otro, pero sí, es de vuelta, como decís vos, es salir y los encontrás en cualquier lado. Eso es una de las ventajas que tiene. También es bastante raro que un grupo que está hiper visto, porque está en todos lados, se sepa tan poco. Es una de las cosas que siempre dicen, o sea, ¿por qué no se sabe nada? Y porque cuando empezás a tratar de identificarlo y te das cuenta que podés llegar a estar más de una semana con una especie, identificar una especie una semana, te lleva bastante tiempo. Acá también Janina Belmar, saludos desde Chile. Bien. Sí, Magelanic, por favor, toma la palabra, activa tu micrófono. Sí, bueno, me llamo Marcelo, disculpen. Yo lo que le quiero decir, conociéndolo a Renato, es que él es demasiado súper exigente y no entiende que por los que no sabíamos o no conocíamos tanto, todo lo que él te puede explicar, enseñar, es sumamente más que suficiente, aunque no puedas sacar cada especie de líquen, pero es un mundo que la gente no lo observa y él te hace el camino para observarlo. Entonces, sigo insistiendo, hay muchos profesores y puede ser un camino que para los chicos descubran algo para la conservación. Así que, Renato, con lo que te explica, te recontra sobra. Él quisiera que vos sepas aprender a diferenciar las especies o a reconocer las especies, pero no es nuestro trabajo por ahí, ¿no? Así que no se lo pierdan al curso, se lo recomiendo y presiónenlo para que lo dé. Saludos. Buenísimo, Bueno, muchísimas saludos, gracias por tu Marcelo. La verdad aporte. que, bueno, yo siempre cuando arrancamos y pensamos en generar un curso sobre eso, primero pensamos que no iba a haber nadie, después terminó apareciendo un grupo súper variado y la verdad que sí. O sea, uno piensa que por ahí, desde el punto de vista biológico, uno tiene que por ahí saber qué especies son, pero por ahí no es necesario y claro, hay que buscarle qué es lo que necesitan, ¿no? Por ahí los profesores no necesitan saber qué especie es, pero sí saber un poco más sobre eso y cómo trabajar. Pero bueno, se puede pensar en algún momento, después de que pase todo esto, se puede pensar en hacer algo para ese lado. ¿Por qué no? Bueno, buenísimo. Yanira, si querés, podés tomar la palabra.
Activa tu micrófono sin problema. Hola, ¿me ven bien? Sí, creo. Hola, yo me estoy conectando desde Chile. Yo la verdad es que trabajo con briófitas. Esa en realidad es como mi especialidad. Estoy haciendo mi tesis del magíster en eso. Y me pasa que claramente cuando estoy estudiando briófitas, que lo mío en realidad son los musgos y las hepáticas, antocerotes uno que otro, pero se ven bien poquitos. Siempre estamos viendo líquenes, o sea, yo igual veo hartas peltígeras que están creciendo con interacciones ahí con algunas musgos, con algunas centriquias y así sucesivamente. Entonces sería súper interesante que pudieras realizar este taller que están diciendo el curso y empezar a abrirlo más, sobre todo ahora que más personas de diferentes puntos geográficos podríamos tomarlo. Si no, ya el próximo año, cuando puedas hacerlo presencial, yo feliz me anoto porque, claro, como siempre veo mis briófitos, pero también estoy en contacto con todos los líquenes que están en el bosque y es una herramienta igual súper importante para las comunidades aledañas que están viviendo cerca de estas especies, que en realidad son fascinantes. Era eso. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, me re alegro por el interés y la verdad que bueno, vamos a tener que pensar algo en algún momento para esto. Puede ser por ahí algún taller o como está, creo que dicen ahí en el chat, algo por ahí, próximo congreso, aunque sea un taller de 1 o 2 días a mirar, a juntar líquenes para mirar. Pero sí, vamos a tener que hacer. Buenísimo. Así que para el año que viene, obviamente, te convocamos para ir a trabajar en el Jaucanigás. ¿Te acordás que te comentaba cuando hablamos, cuando estuvimos organizando, que nosotros tenemos este sitio Ramsar Jaucanigás, que sería buenísimo poder ir al campo y poder ir a recolectar hongos, poder estudiarlos y, obviamente, a los líquenes, en este caso, ¿sí? Bueno, sí, vamos a tener que organizarlo entonces. Ya te comprometemos, dice María Florencia, Bueno. que también de la comisión. Veremos Sí. cómo viene el año que viene con todo esto, pero sí, se puede hacer, yo no tengo ningún problema. Y por las fotos que he buscado del lugar, es hermoso, así que sería genial. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿alguien más quiere tomar la palabra o dejar alguna consulta más? Bueno, parecería que no. Bueno, hay comentarios de que muy interesante la charla, les gustó muchísimo. Y les gusta la idea de la salida de campo también, por supuesto. Nancy Gómez dice, me encantaría estar haciendo esas observaciones. Muy bien. Bueno, creo que terminaríamos, Renato. Yo estaría horas hablando de líquenes, por supuesto. Bueno, muy claro, la verdad que excelente. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y poder acercarnos un poco más a este mundo tan maravilloso que es el mundo de los líquenes. Bueno, la verdad, de vuelta, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que yo sí la pasé re bien y la verdad que me encanta poder compartir todo esto con ustedes y la verdad que de vuelta, muchísimas gracias por la atención y muchísimas gracias y felicitaciones por la organización del Congreso. Justo en medio de todo esto, que organizan un Congreso no es poco, sino que es un mérito gigante para mí lo que están haciendo. Sí, la verdad que no, en realidad esto teníamos organizado hacerlo presencial, pero bueno, surgió todo lo de la pandemia, así que no queríamos pasar por alto. Así que esto es el precongreso, que en realidad lo vamos a continuar el año que viene, si Dios quiere, Dios mediante.
Buenísimo, bueno. Así que bueno, Muchísimas muchísimas gracias, dicen todos, buenísimo Renato por tus aportes, muchísimas gracias. Bueno, así que la verdad que agradecimientos sinceros de todos, creo que los que estuvimos participando de la charla. Bueno, Buenísimo. Muchísimas gracias entonces. hasta la próxima, muchísimas gracias a todos los que han participado.